Quiero agradecerle a Paloma por haber querido ayudarme ayer. Yo no quise hacer la cena, todo el mundo sabe por qué. Pero, perdón, creo que nadie sabe por qué, ese es el problema. Se supone que tú ya no estás con enamorada. Yo no pienso tocar más ese tema. Como dije ayer, está afectando a terceros. Y ya con el tema con Paloma, ya quiero dejarlo ahí. Y le pido disculpas una vez más por lo de ayer. Está todo bien, equivocarse de humanos y... Para mí no pasa nada, de verdad. 3, 2, 1, combate. Gracias por ello. Yo quisiera pedir al jefe para que me cambie porque yo no me siento bien del tobillo y no puedo ayudar a Jenko corriendo. ¿Que me cambie de qué? ¿De tobillo? No, que cambie de participante para que sea otra persona que pueda dar los puntos para él. ¿Quién puede ser? Que sea Miguel. Tiene que ser una chica. Que se quede fuera Jenko. Jenko no participa de la prueba. ¿Es cierto que estás mal de tobillo o es que no quieres ayudar a Jenko? No, la verdad es que me duele un poquito el tobillo y pensando así, yo creo que no puedo ayudarlo, ¿no? Yo pedí el cambio como yo había hablado con él y él ya había estado de acuerdo que hiciera eso y listo, pues yo lo hice exactamente tal cual como nosotros hacemos. No quiero más problemas con Jenko. O sea, que hacer esta prueba con Jenko te iba a generar problemas. Podría ser, no quiero más. No puedo competir bien, no me puedo concentrar. Muevo un brazo, ya está mal. Muevo el otro brazo, ya está mal. Todo lo que hago está mal. Mejor me retiro porque en realidad no me siento tranquilo. No sé qué hacer tampoco yo le he hablado, ya le estamos hablando bastante. Es buena, no sabe controlar sus impulsos nada más. Paloma también ya está ya su cara de fastidio y yo creo que ya muy diplomática. Ya. Si Jenko le estaba presionando y ella no podía, lo mejor era que dé un paso al costado. Pero Jenko ha sentido de que ella realmente no lo quiso ayudar porque ni siquiera se aprendió las canciones. Ni él se las aprendió. ¿Qué va a reclamar? Paloma quiere colaborar con todo el mundo, es muy buena onda. Sí, tiene una muy buena actitud. En el poco tiempo que la conozco no hay un día que no nos lo haya demostrado. Siempre está sonriendo, siempre está sonriendo.